de Nariño, como parte no de entender el problema, sino de entender la oportunidad. Nosotros hemos creído y casi que lo planteamos desde el programa de gobierno y lo consolidamos en el plan de desarrollo. Era necesario, para que un problema se convirtiera en una oportunidad, crear dos instituciones que para mí eran muy importantes. Una, en lo que respecta a la minería y la energía, crear la Secretaría de Minas y de las Transiciones Energéticas. Y no la llamamos de energía porque la política del país estaba orientada principalmente a las transiciones energéticas. Y en ese sentido, lo que teníamos antes era una subsecretaría de Minas, en la que creemos no tiene y no tenía la fuerza institucional para afrontar el gran reto de la transición de una economía informal, por decirlo, y hasta a veces criminal, de la minería en el departamento de Nariño, y cómo generar las condiciones para que en la articulación con el gobierno nacional, que ya teníamos un memorando de entendimiento y avanzamos hacia crear una mesa. Nuestra expectativa con el gobierno nacional es que pudiéramos tener competencias en el tema de formalización y fiscalización minera, como en su momento lo tuvo Antioquia, y le permitió desarrollar la minería en su favor, a tal punto que el departamento que más incidencia tiene en la economía minera del país es Antioquia. Antioquia exporta prácticamente casi más de la mitad del oro que se exporta en el país, y esa es una economía muy importante que mueve en gran parte el sistema financiero de este país. Hago esta antesala antes de hacer una breve presentación, porque alguien me preguntaba ahora qué pasa con este avance que ustedes han tenido en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, que me permitió plantearle al presidente que Tumaco, después de 35 años, en el que estaba en el primer lugar de los municipios en el cultivo de coca, hoy, de acuerdo a los datos que se muestran, Tumaco ya no es el primer municipio cultivador de coca, sino es Tibú. Eso significa que algo tiene que estar ocurriendo. Y lo que esperamos es que, por un lado, el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, el programa de tierras y de entrega de tierras, de más de 2.850 hectáreas de tierra a los campesinos, a los afros y a los indígenas, permitan hacer que se acelere el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en un departamento que es el departamento que más coca tiene en el país. ¿Ven? Y eso es un tránsito a una economía que alguien me preguntaba, pero esto va a tener una incidencia en la economía, porque esa economía del narcotráfico o de la coca tiene una incidencia en la economía legal, por supuesto. Pero la gran pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿qué economía puede reemplazar rápidamente la dinámica económica que genera esa economía? Sin lugar a dudas, la formalización minera puede cumplir un papel muy importante en ese escenario, porque estamos hablando de una economía que es igual en el departamento en términos de su incidencia en el escenario nacional, pero que esa economía no se tramita en Nariño. Yo creo que yo he sido el gobernador que más claro ha dejado su postura en ese sentido. Y es que toda esa economía se genera en Nariño, pero transita de manera ilegal. ¿A dónde? A Cali, a Medellín, a Bogotá. Y toda la economía financiera que se genera afuera. Y está aquí, la extractiva está ligada a la economía criminal. Estos antecedentes quiero decirles para que ustedes vean históricamente cómo ha sido tratado este tema
o cómo ha sido soslayado. Nadie ha querido meterse en este tema porque sin duda es un tema muy complejo que está ligado a la criminalidad, y lo que nosotros hemos ido empezando a ponerle ciudadanía a esto. Lo reitero en esto porque esto no es nuevo, y quiero decirle a los y las nariñenses que el tema de la gestión de la economía minera no es nueva. En La Llanada, hace 48 años, se creó la Cooperativa de Mineros de La Llanada, y era una institución que antes de que le llegara la criminalidad a esto, pues esa institución formalizaba la venta de oro no solo en el país, sino a nivel internacional, es decir, exportaba y aparecía en nuestros registros. Luego llega la criminalidad y hoy, de todo el oro que sale de La Llanada, solo se exporta, solo se vende de manera legal entre 2 y 5 kilos de oro al mes. ¿Ven? Entonces, eso lo que nos está diciendo es cómo ayudamos a que esa institucionalidad mejore sus condiciones de comercialización, pero también cómo hacemos que una institucionalidad que incorpore al departamento, a los municipios y a una base social mucho más amplia, para que la producción o la extracción sea que se registre en el departamento de Nariño y genere las regalías para el departamento de Nariño, para los municipios, pero además genere una economía interna en el departamento. Quisiera hacer un paso rápidamente por la presentación.